El otro método de balanceo es por oxidorreducción. Acá tenemos que tener en cuenta el número de oxidación de cada elemento, pero antes debemos de conocer algunas reglas. Las reglas son de que cualquier elemento que se encuentre en estado elemental, es decir, cuando un elemento se encuentra solo, tiene una carga igual a 0 o número de oxidación igual a 0. El oxígeno, cuando está en un compuesto, tiene un número de oxidación de -2. Y el hidrógeno, cuando está en un compuesto, tiene un número de oxidación de +1. Y todos los compuestos, -2, todos los compuestos, como están en estado neutro, deben de dar carga igual a 0. Este tiene 0. Este compuesto, el ácido nítrico, tiene que tener un polo positivo y un polo negativo, como todos los compuestos. En este caso, del lado izquierdo se encuentran los positivos y del lado derecho los negativos. Pero todo el compuesto debe de tener una carga neutra. Esta carga tiene que dar 0. Entonces, mediante los números de valencia, podemos hacer que el compuesto tenga una carga negativa. ¿Cómo le vamos a hacer? Acá observamos que el hidrógeno pues solamente es una molécula, porque no tiene ningún subíndice. Nitrógeno también, pero el nitrógeno no sabemos qué número de oxidación esté utilizando, porque el nitrógeno tiene varios números de oxidación. Y acá observamos que el oxígeno, como está en un compuesto, tiene su número de oxidación -2. Entonces hacemos una multiplicación. 3 moléculas de oxígeno por -2 que tiene de carga darían un igual a -6. Y acá tenemos un electrón, una molécula positiva. Esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces tenemos que identificar o buscar un número que nos dé, que al momento de sumarlo y restarlo nos dé igual a 0. En este caso tendría que ser el 5. ¿Por qué? Porque 1 más 5 sería +6, -6, que es el oxígeno, igual a 0. Y entonces identificamos que la valencia que está utilizando o el número de oxidación que está utilizando el nitrógeno en este compuesto, que es el ácido nítrico, es el +5. Ahora sí ya tenemos el número de oxidación. Acá el hidrógeno pues es 1 +1. Bien. Fósforo 0, hidrógeno +1, nitrógeno +5, oxígeno -2, hidrógeno +1, oxígeno -2. Ya tenemos los reactivos, ahora faltan los productos. Bueno, acá observamos en el ácido fosfórico, observamos que hay 3 moléculas de hidrógeno. El hidrógeno, cuando está en un compuesto, ya sabemos que es +1, tiene número de oxidación +1. Igual el oxígeno -2. Ahora tenemos que comprobar que todo este compuesto nos dé igual a 0. La parte positiva, que entra el fósforo y el hidrógeno, y la parte negativa de los oxígenos. Primero hagamos los oxígenos. 4 por 2, 8, pero como tiene menos, entonces sería -8. Y acá, +1 por 3 sería +3. Entonces, para que esto nos dé igual a 0, hay una diferencia de 5. Entonces, es la valencia que está utilizando, o el número de oxidación que está utilizando el fósforo. Listo. ¿Por qué? Porque si sumamos 3 más 5, pues nos da 8, que sería +8, +8, -8, igual a 0. El 3 salió de multiplicar 3 moléculas de hidrógeno por la carga, que es +1. El 5 por la diferencia, porque -8 más 3 da igual a +5,
y esa es la valencia que está utilizando el fósforo. Así el compuesto nos da 0. Entonces acá observamos el número de oxidación del fósforo, que es más 5. Y acá en el óxido nítrico pues es más fácil, porque este compuesto nos tiene que dar igual a 0 y tenemos la parte negativa, que es el oxígeno, menos 2. Entonces el nitrógeno pues tiene que estar actuando como más 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Entonces ya tenemos el número de oxidación del nitrógeno, el número de oxidación del oxígeno, del hidrógeno, del fósforo y del oxígeno, tanto en reactivos como en productos. Ya que tenemos esto, ahora tenemos que identificar de toda la ecuación cuáles son los elementos que cambiaron sus números de valencia. Entonces empezamos acá. Acá la valencia del fósforo era 0 y de este lado la valencia es 5, entonces cambió. Lo anotamos acá. El fósforo tenía número de oxidación 0 y cambió a fósforo más 5. Es necesario utilizar acá el más y el menos. Entonces el fósforo y el fósforo. Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno pues no, en ambos lados está como el número de oxidación más 1. Después traemos el nitrógeno. El nitrógeno si observamos un cambio, porque en los reactivos tenía como número de valencia más 5, nitrógeno más 5, y cambió a nitrógeno más 2. Nitrógeno más 2. Entonces sí hubo un cambio de número de oxidación. El oxígeno no, porque acá actuó con número de oxidación menos 2 y también de este lado menos 2, entonces queda igual. Bueno, ya que tenemos qué elementos fueron los que cambiaron sus números de oxidación, tenemos que identificar cuál de ellos se oxidó y cuál de ellos se redujo, recordando que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Pero ¿cómo vamos a saber cuál de ellos ganó y cuál de ellos perdió? Entonces tenemos que comparar el número de valencia de los elementos en una tablita. ¿Qué tablita? Entonces es esta tablita, una tablita como esta, que básicamente es una línea de números negativos y positivos, donde el 0 se encuentra en medio. Cuando un elemento pierde electrones, entonces se va más del lado positivo, quiere decir que el elemento se está oxidando. Cuando un elemento gana electrones, entonces se está reduciendo porque se va del lado negativo. Bueno, entonces volvemos a nuestros elementos. Acá el fósforo se encontraba con número de oxidación 0, acá, y pasó a más 5. Entonces tuvo una pérdida de 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Se oxidó con 5 electrones. Y el nitrógeno, que estaba en más 5, se redujo porque pasó de más 5 a más 2. Entonces tuvo una ganancia, 1, 2, 3, de 3 electrones. Se redujo con 3 electrones. Bueno, ahora lo que hacemos es volver a escribirlo, nada más que utilizando acá o poniendo acá cuántos electrones se oxidó en el caso del fósforo y se redujo en el caso del nitrógeno. Quedando de esta manera: fósforo perdió 5 electrones, quedando como fósforo con valencia más 5, y nitrógeno ganó 3 electrones, quedando como nitrógeno más 2 de número de oxidación. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es cambiar, multiplicar de forma cruzada. ¿Qué quiere decir esto?
que el 3 vamos a multiplicar el 3 por toda esta ecuación y el 5 por toda esta ecuación. Vamos a multiplicar de forma cruzada toda la ecuación, quedándonos de la siguiente manera: 3 fósforo con número de oxidación 0 por otra vez 3 por 5 menos 15, utilizando el signo, igual 3 por fósforo, 3 fósforos con número de oxidación más 5, y el 5 por el nitrógeno, 5 por nitrógeno, pues 5 nitrógenos con número de oxidación más 5, 5 por 3, 15, pero como tiene el signo positivo, pues sería más 15, en este caso serían electrones, dan a 5 moléculas de nitrógeno de valencia más 2. ¿Esto para qué se hace? Pues básicamente para eliminar los electrones. Menos 15 electrones más 15 electrones pues se eliminan y ya nos quedan 3 moléculas de fósforo, dan igual a 3 moléculas de fósforo, y 5 moléculas de nitrógeno a 5 moléculas de nitrógeno. Ahora lo que hacemos es sustituir estos coeficientes a la ecuación original, utilizando ambos. Por ejemplo, estos son los reactivos y estos son los productos. De la siguiente manera: 3 fosfatos, 5 nitrógenos. ¿Dónde está el nitrógeno? Acá en el ácido nítrico. Y del otro lado, en los productos igual. Donde está el fósforo serían 3 moléculas de ácido fosfórico y 5 moléculas de óxido nítrico, quedando de la siguiente manera. Entonces nuestra ecuación queda así: 3 moléculas de fósforo, 5 moléculas de ácido nítrico más agua, más 3 moléculas de ácido fosfórico y 5 moléculas de óxido nítrico. Esta es la semirreacción y esta es la reacción completa. Ahora lo que nos corresponde realizar es identificar si los reactivos y los productos de los elementos pues tienen el mismo número o la misma cantidad de moléculas. Entonces vamos a terminarlo por ecuación al tanteo, identificando los elementos que tenemos. Tenemos el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora contamos. Del lado izquierdo en reactivos, 3 moléculas de fósforo, 5 moléculas de hidrógeno, 5 moléculas de nitrógeno y 5 por 3, 15 moléculas de oxígeno. Pero acá tenemos otra molécula que es agua. Entonces acá sumaríamos más 2 moléculas de hidrógeno, en este caso nos daría 7 moléculas de hidrógeno, y acá sumaríamos una molécula de oxígeno, igual a 16 moléculas de oxígeno. Del lado izquierdo como los reactivos. Y ahora los productos, observamos 3 por 3, 9 moléculas de hidrógeno, 3 moléculas de fósforo, 3 por 4, 12 moléculas de oxígeno. Multiplicamos el 3 porque son el coeficiente por el subíndice del elemento, en este caso el oxígeno, para saber cuántas moléculas de este elemento tenemos. Por eso se multiplica 3 por 4, 12. Ahora vamos con el óxido nítrico. 5 moléculas de nitrógeno y 5 moléculas de oxígeno. Acá no tiene ningún subíndice, por eso son 5 moléculas nada más. Más 5
dando un total de 17. Entonces observamos, el fósforo ya queda completo, el nitrógeno también, pero ahora cambia entre el hidrógeno y el oxígeno, hay una diferencia. Acá tenemos 7 y como productos 9, y acá tenemos 16 oxígenos y 17 de productos oxígenos. Entonces acá ya no podemos mover nada, esta es la cantidad máxima, entonces tenemos que buscar un número que poder encontrar como coeficiente de las aguas para poder balancearlo. ¿Cuántos hidrógenos nos faltan? 2. Entonces tendríamos que encontrar un coeficiente, en este caso sería el 2, para que sea 2 por 2, 4, cambiamos ese 4, más la cantidad de hidrógenos que encontramos aquí, 5, nos daría un total de 9, y ya tenemos la misma cantidad de hidrógenos. Ahora vemos las aguas, el oxígeno. Acá tenemos, eliminamos vamos a volver a comprobar, 5 por 3, 15, más 2, los oxígenos es igual a 17. Entonces tenemos ya la misma cantidad de oxígenos, agregando el coeficiente de 2 en la molécula de H2O, y de esta manera ya queda balanceada nuestra ecuación.